Hola, amados del Señor. Eh, Aquí el hermano Leo del ministerio El amor de Dios es para ti. Decidí hacer este video en vista de que en este grupo de WhatsApp de estudio bíblico ya tuvimos nuestra primera reunión con algunos hermanos. Estamos en la introducción para comenzar a estudiar la primera carta del apóstol Juan. ¿Cuál es el propósito de este extenso estudio? Aparte de ser un estudio profundo y serio, basado 100% en la escritura y en la documentación de otros comentaristas con respecto a muchas cosas. El primer objetivo de este estudio bíblico, que es un poco que sale de lo común, ¿ya? Es un grupo de conversación más que una exposición. Aunque en la primera instancia yo expongo el tema, explico algunos lineamientos, pero es para poder conversar. Y en esa conversación hacemos algunas preguntas, otros responden, pero estamos en ese feedback de ministración del espíritu. Ese es el objetivo real de este estudio, ministrarnos de manera continua y los unos a los otros. Ese es el espíritu de este estudio, más que tener conocimiento. Entonces, voy a partir haciendo una pequeña exposición de, de un texto que está aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, que se ocupa de una mala forma. Durante más de 20 años yo he insistido en hacer estudios de toda clase a muchas personas. Y me he encontrado siempre con la resistencia de que las personas no quieren estudiar la palabra de Dios. Se conforman con el sermón del día domingo o del día lunes, del día martes. Son mal llamados hermanos domingueros. No me gusta a mí esa frase, pero el hecho es real. Muchos hermanos se congregan y va a la iglesia, aunque nosotros somos la iglesia, y va a escuchar sermones, ¿ya? Y eso está bien. Pero hay muchos sermones hoy en día y hay mucho siervo que está torciendo la escritura. Y para mí ha sido preocupante el poder ver por medio de todas estas plataformas virtuales que tenemos de redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y cuánta cosa que hay. Y cada día veo mayor basura, hermano. Basura. Demasiada... las escrituras las han torcido demasiado, hermano. Ya a mí eso ya me da dolor. Ver pastores como Guillermo Maldonado y otros de su calaña, esta teología o enseñanza con respecto a la prosperidad, siembre aquí, este es terreno, buen terreno para sembrar y esas frases rimbombantes. Y están torciendo la escritura para ellos hacerse millonarios, hermano. Pero esa es la parte menos importante. Están torciendo la escritura y desviando de la fe verdadera, de la sana doctrina, a mucho pueblo, hermano. Y hay mucho hermano, hijo de Dios, que se ha dejado engañar porque no estudia la escritura, porque no escudriña la escritura. Entonces, en un llamado de Dios a poder no educar, hermano, sino a poder entrenar, a desarrollar tu oído y visión espiritual con respecto a lo que oyes y ves. Y todo eso está en la escritura. Entonces, el propósito de este estudio bíblico es entrenarte para que tú puedas entender, aprender e interpretar de manera correcta la escritura. Y vamos a pasar a hacer esto de manera práctica. Mira, si puedes abrir tu Biblia
en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, lo voy a leer y voy a hacer una interpretación antojadiza. Y luego voy a hacer una breve interpretación o voy a explicar de cómo se debe de hacer una interpretación correcta de la Escritura. Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice: en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Este texto se ha ocupado muchas veces para decir, no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas. ¿Será una interpretación correcta? Voy a hacer una pregunta. Si el apóstol Juan, discípulo del Señor, el último en morir de los apóstoles, alrededor de los 100 años, ¿se estaba refiriendo a Pablo? ¿Que no necesitamos que nadie nos enseñe? ¿Se estaba refiriendo al apóstol Pedro, a quien conocía de manera íntima, de que no atendiéramos a la enseñanza de Pedro? ¿Se estaba refiriendo a Mateo, a Lucas, a Marcos, o a algún profeta, Malaquías, Jeremías, Isaías, al rey David, los Salmos, Salomón? ¿A quién se refería? ¿O se refería a las nuevas generaciones de apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, maestros, a los nuevos ministros que Dios estaba levantando en ese tiempo, o los que ha levantado en este tiempo? ¿A qué se refiere cuando ustedes no necesitan que nadie les enseñe? Yo puedo decir, no necesito que nadie me enseñe. Por eso está el Espíritu de Dios. Y eso es verdad, hermano. El que te enseña es el Espíritu de Dios. Pero todos los que predican o enseñan la palabra, ¿tienen el Espíritu de Dios? Esa es una buena pregunta. Y es obvio que no. Por tal razón, Juan escribe que ustedes no tienen la necesidad de que nadie les enseñe. ¿Pero a quiénes se refiere? ¿Se refiere a los ministros de hoy? ¿A los ministros antes de Juan? ¿O a los ministros contemporáneos de Juan? ¿O a los después de Juan? ¿Se refería, por ejemplo, a Policarpo, quien era discípulo de Juan? ¿O Ireneo, que era discípulo de Policarpo, que era la tercera generación de apóstoles o de discípulos del Señor? Discípulos del apóstol Juan. ¿A qué se refiere el texto, hermano? ¿Sabe a qué se refiere? Y aquí empezamos a ver los antecedentes. Se refiere a unos falsos maestros y falsos profetas que estaban enseñando doctrinas heréticas con respecto a muchas cosas. Y más adelante vamos a ver un par de ellas cuando comencemos con la introducción. Pero ¿por qué Juan escribe este texto? Porque habían personas dentro de las congregaciones que se decían ser creyentes, hijos de Dios, ministros del Altísimo, predicando y enseñando herejías. Por eso Juan escribe lo que escribe, con el sentido de advertir a los hermanos que no escuchen a esos falsos maestros y falsos profetas. No está hablando del apóstol Pedro, ni del apóstol Pablo, ni de Jacobo. No está hablando de Timoteo. No está hablando de Mateo, de Marcos, de Lucas y de ningún otro profeta. Se refiere a estos falsos maestros y falsos profetas. Entonces, cuando usted conoce el contexto
de la carta, usted puede hacer una interpretación simple, pero verdadera. Pero cuando usted conoce cuál era la situación que el apóstol Juan está viviendo en la congregación de Éfeso y en las congregaciones que estaban en Asia Menor, que estaban a cargo de él como el pastor gobernante, como el último de los apóstoles, vivo, que tenía a cargo más o menos 20 o 30 congregaciones. Hay 7 que son famosas, las que salen en el Apocalipsis, las que el Señor le revela al apóstol Juan: Esmirna, Teatira. Ustedes las conocen. Entonces, cuando aquellos que se dicen ser maestros de la palabra o predicadores de la palabra no han sido formados, hermano, en muchos aspectos, no tienen la disciplina de investigar los contextos históricos, no tienen la disciplina de hacer un viaje 2000 años atrás y ver cuál era la situación que la iglesia estaba viviendo, cuál era el contexto político, el contexto religioso, el contexto de pensamiento, el contexto económico, geográfico, demográfico. Cuando estas personas hacen interpretaciones antojadizas, es porque no hacen la diferencia tampoco en ser sinceros delante de las congregaciones o de aquellos que lo escuchan, en decir una frase como esta. Yo personalmente lo hago: hermano, hoy día voy a leer esta escritura y voy a hablar de lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso. Pero eso a usted no lo considere como palabra de Dios, porque es lo que yo pienso. Es mi pensamiento afirmado por la escritura. Y puede ser una aplicación, puede ser una meditación, ¿ya? Pero eso es mío. No se lo puedo atribuir a Dios como que esa es su palabra. Tengo que ser sincero, decirlo. Pero también debo decir que hoy día vamos a escudriñar la escritura y vamos a sacar el pensamiento de Dios por medio de la escritura. Y esta es palabra de Dios, hermano. El Señor dice así. Entonces es una enseñanza y es profecía. Entonces cuando el ministro de Dios tiene por lo menos esta distinción entre sus pensamientos y el pensamiento de Dios, podemos ser sinceros delante de los hermanos, pero debemos de ser verdaderos también delante de Dios, porque Dios nos va a juzgar, como dice Pedro: no nos hagamos muchos maestros, porque acarreamos doble condenación. Y esta condenación caía sobre estos falsos maestros y profetas que estaban enseñando herejías en los tiempos del apóstol Juan. Ya había muerto el apóstol Pablo y Juan se hizo cargo de todas las iglesias que estaban en Asia Menor. Todas las que conocemos, hermano. Como el último apóstol era el pastor gobernante de todas las iglesias. Imagínense la importancia, la relevancia, el peso, hermano, de llevar la responsabilidad de tantas almas. Y de que como habían pseudos ministros y profetas de Dios que estaban apartando de la sana doctrina y de la fe verdadera en Jesucristo a muchos hermanos. La deserción, hermano, era tremenda. Y ahora vamos a partir con esta introducción para poder comenzar a estudiar las Escrituras. Y vamos a irnos, vamos a dejar a un lado estos textos y vamos a irnos a buscar la información, el contexto histórico, quién era Juan o por qué Juan estaba ahí en Éfeso, cuál es el carácter de la carta, cuáles eran las situaciones que estaban viviendo los hermanos en esa época, casi 2000 años atrás. Bueno, entonces en esta introducción lo primero que vamos a ver, que esta es una carta personal y vamos a ver cuál es el trasfondo de por qué Juan escribe.
Primera de Juan se le llama una carta, aunque no parte como una de las cartas que los otros apóstoles escriben. No comienza con saludos ni termina con despedida. Entonces, dentro del género literario, a esto se le considera un sermón cariñoso, un discurso amable, una enseñanza de un pastor que, que está preocupado por lo que está pasando. Entonces, este pastor que estaba en Éfeso, el apóstol Juan, a cargo de todas las iglesias que habían levantado los otros apóstoles en Asia Menor, por ejemplo, Colosenses, Tesalonicenses también, que están en la parte griega, la península griega. Todo ese trabajo que hizo Pablo, Priscila, Aquila, Timoteo, bueno, usted debiera de conocerlo, en el libro de los Hechos está muy bien redactado los viajes misioneros de Pablo. Entonces Juan está a cargo de todas las iglesias como el último apóstol, pero esta carta tiene un trasfondo y un carácter personal. Entonces este es un sermón cariñoso y preocupado de un pastor que amaba al pueblo del Señor y había enviado a las iglesias esta circular o esta carta porque estaban todas estas iglesias a su cargo. Él la estaba administrando como pastor gobernante. Aunque habían otros ministros, otros pastores que estaban fijos en cada congregación. Pero él estaba a cargo de la iglesia de Jesucristo. Así es que esta situación se produjo en Éfeso, la famosa iglesia de Éfeso. ¿Ya? Y vamos a ver la primera situación. ¿Cuál era? La deserción. Los creyentes estaban desertando no solo de la congregación, sino de la fe. Y eso era lo que a Juan le preocupaba, no tan solo que se fueran de la congregación, como hoy en día puede ser, no me gustó lo que el pastor dijo, lo que el hermano está enseñando, me cambio de congregación. Ese no era el problema real. El problema real era que las personas estaban desertando de la fe de Jesucristo. Ese era el problema fundamental. ¿Ya? Y después vamos a ver las variantes del por qué esta deserción estaba siendo acelerada por otras condiciones. La primera, con respecto a esta, la deserción, hacia el año 100 habían ocurrido determinadas cosas en esta iglesia, sobre todo en esta iglesia de Éfeso. Muchos de los miembros de la iglesia eran ya de la segunda o tercera generación. Por así decirlo, el apóstol Juan era la primera, entonces estaban los otros apóstoles y los hermanos que creyeron al mensaje del Evangelio en esa época. Y luego vinieron los hijos de esos hermanos y después los nietos de esos hermanos. Entonces, ya habían transcurrido desde la resurrección del Señor hasta que Juan escribe, habían pasado 70 años, más o menos por generación, son 30, 40 años, entonces 30, 60 o quizás 25. Bueno, la cosa es que era la tercera generación y la segunda generación. Entonces, en los primeros días de la iglesia había gloria y esplendor, pero hacia el año 100 el vivir para Jesucristo se había convertido en una costumbre tradicional, medio sincera, nominal. Como hoy día también se pueden ver en la iglesia, vamos al culto y eso no es más que eso la vida en Cristo. Ya como creyentes nos conformamos con ir a la congregación y basta. Llevar la ofrenda, los diezmos y hacer cosas en la iglesia. Pero en nuestras casas seguimos siendo los mismos. No hay cambio real. O es solamente nominal, medio sincera. No, nosotros somos evangélicos, somos cristianos, somos católicos, no, nos denominamos, eso es nominal. Nos ponemos un sobrenombre, pero es solamente una apariencia. No somos totalmente, vivimos como hijos de Dios. Entonces, en mi vida también han pasado situaciones como esa, hermano.
y he tenido que arrepentirme delante de Dios y vivir la vida en Cristo como debe ser. Entonces los hijos de Dios se habían acostumbrado al Evangelio y algo de su maravilla se había perdido. Ya no había ese fervor por, por seguir a Jesucristo como discípulo, no como alguien que está como un seguidor, pero desde lejos, no comprometido. Ser discípulo del Señor es comprometido, hermano. Todo, todo, todo. Entonces Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando, por lo menos para algunos, la primera emoción había pasado. Y la devoción ya no inflamaba los corazones como antes. Ya no había esa dedicación, ese tiempo de calidad con el Señor. Ya no había intimidad como había antes en tu cuarto. Ya no había ese fuego dentro de ti no, tengo que estar con el Señor, tengo que hacer su voluntad, tengo que predicar el Evangelio, tengo que bendecir al huérfano, a la viuda, al menesteroso, tengo que ir a los hospitales, tengo que ver, no sé, ir a las cárceles. Ya no hay ese fuego. Los hermanos solamente se conformaban con asistir a la iglesia, con asistir al templo, con rendir un culto ahí que alguien los dirigiera, como hoy en día se hace en muchas partes. Pero no había poder de Dios en sus corazones, no había una entrega, una rendición real, era medio sincera, porque habían situaciones que a ellos no les era fácil ser hijos de Dios. Recuérdense que habían sufrido una gran persecución y los mataban, hermano. Ya eso ya había pasado, pero había otro peligro, que era la seducción de otras doctrinas erradas. Entonces, había pasado ese fuego por las cosas de estar como discípulos, más que como seguidores, como discípulos, porque el Señor nos llamó a ser discípulos, no seguidores. Bueno, una de las consecuencias era que había miembros de la iglesia que encontraban los estándares que exigía el modelo dejado por Jesucristo, los encontraban pesados, fatigosos, que esa forma de vida que Jesucristo modeló ya no era demasiado duro para ellos, era muy pesado, y como Juan dice por ahí en alguno de sus escritos, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, apuntando a esto, de que amar a Dios no es difícil, porque Dios te amó a ti primero. Y no solamente te amó, murió por ti en una cruz, te perdonó, te rescató, te reconcilió con el Padre. Pero también te dio el Espíritu de Dios para que tú puedas vivir esa vida en Cristo y poder cumplir sus mandamientos de amor, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no querían ser santos en el sentido del Nuevo Testamento. La palabra santo es apartado para, es consagrado para. Dios nos apartó para Él, para servirle a Él, para estar con Él, para tener intimidad con Él. Pero la palabra santo, que es agios, es H-A-G-U-I-O-S, agios, también tiene una traducción que corrientemente se habla de santo, pero también quiere decir ser diferente. Ejemplo de eso, el templo de Jerusalén era diferente a todos los otros edificios. Jesucristo también dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Entonces debemos de ser santos, pero diferenciarnos del sistema del mundo, de cómo tú haces las cosas. ¿Las haces a la manera del mundo o lo haces a la manera de Dios? Ejemplo, ¿cómo se sostiene la obra de Dios? Tendremos que armar un negocio
para levantar una ofrenda en dinero para poder ayudar a Dios en su obra? ¿O será por medio de las ofrendas? Entonces hay dos modelos, el modelo del mundo y el modelo de Dios. Y hoy se ve en la iglesia, hermano, el modelo del mundo. Siembre aquí uno y Dios le va a dar 1000. Como en Wall Street, como los que hacen estos negocios en los grandes mercados financieros. Pero el reino de Dios no es así. Cuando tú das una ofrenda, es la expresión de tu gratitud a Dios, pero para aquellos que lo necesitan, para la viuda, el huérfano, el menesteroso. No es, hermano, escúcheme bien, para comprarle una mansión al pastor en Miami. Si él quiere tenerla, que se la compre, que trabaje y se la compre. No hay nada malo en eso. Pero que él pida una ofrenda para comprarse una casa en Miami para irse de veraneo. Hermano, eso es peligroso. Y si usted se deja engañar, peor todavía. Entonces, el ser diferente es hacerlo a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Entonces, el Hijo de Dios es Agios, porque es llamado a ser diferente de las demás personas. Vivimos diferente, pensamos diferente, sentimos diferente y hacemos diferente que las personas. Entonces esta diferencia era una demanda de un nuevo estándar de pureza moral, una nueva amabilidad, un nuevo servicio, un nuevo perdón. Y era difícil, hermano, en esos tiempos. Era difícil. Después de haber sido perseguido y ahora ser seducidos y contaminados por la filosofía de aquellos tiempos, las costumbres de aquellos tiempos. Entonces, y una vez que pasaron la primera ilusión y el primer entusiasmo, se fue haciendo cada vez más difícil estar fuera del mundo y negarse a aceptar los estándares y prácticas en curso, hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que era tan difícil tener una vida como la que Jesucristo nos modeló, que los hermanos veían en sus propias vidas y en las vidas de los hermanos que no había congruencia, que era media sincera esta relación con Dios. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A mí también me pasó, hermano. Espero que no me siga pasando. Oro para que eso no me pase, para comprometerme con el mensaje de Dios, pero no solamente con predicarlo, con enseñarlo, sino que en vivirlo. Pero vivirlo con pasión, vivirlo desde toda mi fuerza interior. Esa era una condición. ¿Por qué los hermanos estaban haciendo esta deserción? Pero también había otro peligro, que era no la persecución, sino la seducción. ¿La seducción de qué? El problema que trata de combatir Primera de Juan no viene de nadie que estuviera afuera y que quisiera destruir la fe de los creyentes, sino de hombres que pretendían mejorarla, pretendían mejorar la doctrina de Dios, la sana doctrina. Venía de hombres cuya finalidad era hacer de la doctrina divina algo intelectualmente respetable. Querían hacer una teosofía, una filosofía secular mezclada con la teología de Dios o con la sana doctrina. Conocían las tendencias intelectuales prevalentes en sus días y creían que había llegado el momento de que la doctrina divina llegara a un acuerdo con la filosofía secular y con el pensamiento contemporáneo. Querían hacer un sincretismo en la mente de las personas, tomar enseñanzas heréticas, paganas, y meterlas en la sana doctrina y echar a andar la juguera y sacar enseñanza. Pero no solamente querían hacer eso, sino que querían mejorarla, porque veían que esta doctrina de Dios era pobre,
no era 100% espiritual, no era acorde a los tiempos, había que modificarla. Es como lo que hoy día pasa, hermano, como han querido modificar la sana doctrina. Y eso es muy, muy peligroso. Entonces, habían, había una filosofía contemporánea. Ahora, ¿cuáles eran la filosofía y el pensamiento contemporáneo? Con lo que estos falsos profetas y los maestros equivocados querían armonizar la doctrina de Jesucristo con la filosofía secular. Por todo el mundo griego había una tendencia de pensamiento a la que se ha dado el nombre de gnosticismo. Son los orígenes del gnosticismo, de los agnósticos. La idea básica de todo el pensamiento gnóstico era que solo es bueno el espíritu y la materia es esencialmente mala. Por tanto, despreciaban el mundo, puesto que era materia. Y particularmente despreciaban el cuerpo, porque que por ser material era esencialmente malo. El espíritu del hombre estaba prisionero en este cuerpo. ¿Has escuchado eso? Son ideas antiguas, hermano. Son de los griegos. El espíritu está atrapado en tu cuerpo. Por eso tienes que hacer tal y tal cosa. Su base es la convicción de que toda materia es mala y solo el espíritu es bueno. Y que el único propósito de la vida es liberar el noble espíritu del hombre del vil cuerpo en que está prisionero. Esto no se podía hacer más que por medio de un conocimiento secreto y un ritual elaborado que solamente los verdaderos gnósticos podían comunicar. Estos falsos maestros eran personas influyentes porque pretendían ser profetas. Aunque habían salido de la iglesia, todavía trataban de diseminar sus enseñanzas dentro de ella y de desviar a sus miembros de la verdadera fe. Ellos querían cambiar la doctrina porque era muy anticuada, porque era poco profunda, porque no era tan espiritual, porque los verdaderos gnósticos o estos hermanos espirituales tenían que tener un conocimiento especial, exclusivo. Se me viene a la mente, ejemplo, ¿ha escuchado esta frase? Los maestros trascendidos, los que trascienden en niveles cada vez mayores y están por ahí arriba y desde arriba le hablan a los otros. Eso es antiguo, hermano. Es una idea gnóstica. Porque solamente los gnósticos o los verdaderos seres espirituales que tenían este conocimiento así secreto, que era exclusivo, estaba haciendo estrago en la iglesia, hermano. Estaba rompiendo la comunión entre los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque algunos se creían más espirituales que otros. Usted a veces ha visto esto, que desde el púlpito, hermano, el que está enseñando se cree más espiritual que el resto. Que hay hermanos que porque tienen un cargo en la iglesia son mejores que los que no tienen un cargo. Esas cosas, hermano, o esas actitudes son las que rompen la comunión de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace dividirnos, porque miramos por sobre el hombro a aquellos que no son espirituales como nosotros. Eso pasa, hermano, pasa. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá y hoy día viernes a las 8 de la noche vamos a comenzar con la segunda reunión en donde vamos a comenzar a desmenuzar estas falsas doctrinas a modo de entendimiento para poder interpretar de manera correcta las escrituras. Entonces, con lo que yo les he comentado hasta ahora, voy a volver a leer el versículo del capítulo 1, perdón, del capítulo 2, versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes
y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Y voy a hacer una pequeña interpretación con lo que ya le he explicado. Estas personas que estaban enseñando herejías y que estaban tratando de fusionar la sana doctrina con la filosofía contemporánea de los griegos, estaban haciendo una teosofía y estaban haciendo muchas herejías y desviando a los hermanos con una fe verdadera, pero alicaída, porque ya estaban acostumbrándose al Evangelio, ya estaban siendo nominales, medios serios, una pseudo fe. Y entonces estos falsos maestros, falsos profetas, estaban viendo que los hermanos estaban tambaleando en la fe y aprovechándose de ese tambaleo, de esa no equilibrada fe, ni segura fe, estaban dando estas enseñanzas, estas falsas doctrinas. ¿Para qué? Para acarrear hermanos para sus congregaciones, para hacer nuevas iglesias, pero no eran iglesias en la fe de Jesucristo, eran iglesias basadas en la fe gnóstica. ¿Cuánto se parece eso a lo que hoy día estamos viviendo? Esto es una aplicación, hermano. Yo te recomiendo, hermano, que no escuches a cualquiera. Pero si decides escuchar a cualquiera, afina tu oído espiritual, tu vista espiritual, pero también tu mente. Aprende a discernir por medio de la palabra los pensamientos de tu propia mente y los pensamientos de otras mentes y júzgala frente a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer para llegar a ese entrenamiento? Sigue en este grupo. Te voy a entrenar. Te voy a entrenar a hacerlo. ¿Para qué? Para que no te metan el dedo en la boca, hermano. Para que no te engañen. Para que no te enseñen doctrinas de demonios. Para eso. Yo no te voy a dar todas las doctrinas. Mi objetivo no es adoctrinarte. Mi objetivo es prepararte. Y como dice Efesios capítulo 3, que los que hemos sido llamados al ministerio, o los ministerios que el Señor dio, o los dones que nos ha dado, es para instruirlos, hermanos, para la obra del ministerio, para que seas instruido en la palabra de Dios y puedas tú entender, comprender e interpretar de manera correcta la palabra del Señor. Y de esa manera puedas hacer tus propios estudios, tu propia investigación, tu propia escudriñación, escudriñar las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí, dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, refiriéndose a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, porque ellos pensaban que en la escritura estaba la vida eterna, pero ellos no querían aceptar ni entender que la vida eterna estaba frente a sus ojos, como cuando ocurrió la conversación entre Nicodemo y el Señor, de noche, a escondida. Estaba frente a él y no veía que era el Rey del reino. Por eso le dice Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Estaba tan afuera como muchos hoy día que se dicen ser siervos de Jesucristo, pero han perdido de vista al Rey del reino. Ya no lo están predicando. Ya no están predicando la cruz del Evangelio. No están predicando el Evangelio de Jesucristo. Están predicando sus propios evangelios. El Evangelio del pastor Maldonado. El Evangelio de tal y tal persona. Hermano, da vergüenza. Es un asco lo que hoy día estamos viendo en redes sociales. Hay congregaciones tremendas de grandes, hermano. 6.000, 8.000 personas engañadas, hermano. Y les dan una doctrina de demonio, satisfaciendo
sus deseos codiciosos de sus corazones. Deme uno y Dios le da 20. Pídele a Dios el mejor negocio, el mejor auto, la mejor mansión, dando lo que sus corazones codiciosos quieren. Un mensaje atractivo, hermano, seductor, como estos falsos maestros, viendo cómo la fe de estos hermanos estaba ahí, desequilibrada, no estaba firme. Por eso el apóstol Juan escribe lo que escribe, para afirmar sus corazones. Y mire, voy a terminar con este texto, que son los primeros versículos del capítulo 1, para que usted vea el propósito del por qué Juan escribe lo que quiere escribir. Se lo voy a leer, son 4 versículos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El propósito de esta carta es hablarnos de Jesucristo, del Hijo de Dios, para que estemos firmes, para que el gozo del apóstol o de los apóstoles o de los ministros de Dios sea completo. ¿Por qué se goza el apóstol en predicar a Jesucristo? Porque los hermanos estaban yéndose de las congregaciones tras otras enseñanzas que no hablaban del Cristo que él conocía, no hablaban del Cristo al cual él había oído, no hablaban esas enseñanzas de lo que él había contemplado, de lo que él había tocado. Hablaban de otros Cristos, unos Cristos medio raros. No era el Evangelio de Jesucristo, era el Evangelio de los gnósticos, el Evangelio de los pastores de la prosperidad, el Evangelio, tu propio Evangelio, según San Yo. No, hermano. Tienes que aprender, entender e interpretar las Escrituras correctamente. ¿Sabes por qué? Porque lo necesitas. Porque estamos en un mundo peligroso, hermano. Peligroso. Ya no se sabe a quién escuchar. ¿Te has fijado también en cómo los hermanos discuten en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok? Ponen una frase y pelean todos contra todos. Pero nadie da una interpretación bíblica. Nadie da una palabra de parte del Señor. Es todo. No, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que Dios a mí me reveló. Perdidos, hermano. La palabra de Dios no es para contender entre nosotros, pero sí podemos contender con las falsas filosofías, falsas enseñanzas, con las doctrinas de demonios. Pero Juan acá, en este discurso amoroso y preocupado por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios, está haciendo un discurso que es contradictorio, está contradiciendo esa falsa enseñanza, no analizando la falsa enseñanza, sino que reafirmando el Evangelio, la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Juan. Y esa es la palabra de Dios para nuestras vidas. La intención del Espíritu de Dios que habitaba en Juan para bendecir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesucristo, aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Bueno, amado, lo vamos a dejar hasta acá y hoy día a las 8 los invito a que se conecten. Voy a enviar el enlace por el grupo de estudio bíblico. Usted se conecta, lo voy a enviar 1/4 para las 8, horario de Chile, y a las 8, que son las 20 horas de Chile,
A las 19:45 horas de Chile voy a enviar el enlace y a las 20 horas comenzamos. Con los que estén. Porque esto es para los que quieren, no para los que pueden. Para los que quieren, hermano. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere aprender la escritura seria, profundamente, súmate a nuestro grupo. Súmate. Somos un grupo de hermanos. Personalmente tengo un ministerio llamado El Amor de Dios es para ti, en que yo hago mi trabajo en la calle y predico en la calle, enseño, me congrego en una iglesia llamada Iglesia del Señor. Estoy apoyando ahí el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, también predicando en las calles con ellos. Y hemos abierto también nuestro hogar para recibir personas, para bañarse, comer, cambiarse ropa. Más de algunos se ha quedado un día, un par de días. Estamos sirviendo al Señor. Y si tú te quieres sumar a este ministerio, te invito. Y lo puedes hacer de dos maneras. Si tú estás en Chile, en Santiago principalmente, comunícate conmigo por el WhatsApp y pedimos una ofrenda de amor. Y voy a explicar la ofrenda. No estoy pidiendo plata ni cosas. Estoy pidiendo una ofrenda de gratitud para con el Señor, pero en beneficio de aquellos que no tienen nada. Y eso puede ser expresado en ropa, en calzado, en comida, en fruta, verdura, mercadería, o también en dinero, siendo práctico. Si usted no puede venir a dejar esas cosas, mande una ofrenda en dinero, también nos va a servir, porque también hay que pagar la luz, el agua, comprar el gas, comprar utensilios de aseo, ropa. Lo que usted necesita, ellos también lo necesitan. Pero también, si usted nos quiere apoyar en el ministerio, venga, conózcanos. Y salga con nosotros a la calle a predicar, a buscar personas y a trabajar. Lo invitamos a trabajar. Porque la obra de Dios no es solamente palabra, hermano. No es solamente escritura, no es solamente orar, no es solamente estudio bíblico. Es también hacer, hermano. Es hacer la voluntad de Dios. Amar a Dios, pero también a nuestro prójimo. ¿Y cómo demostramos a Dios que le amamos a Él? Amando a nuestro prójimo. Y no solamente de palabra, como dice Juan. No hablemos solo de palabra ni de lengua, sino que con cosas tangibles. Demos la vida por los hermanos. Así que te invito, suscríbete también al canal del ministerio. En el canal está mi correo, si tú te quieres comunicar conmigo. Y bueno, también ya conocen mi número de WhatsApp y nos podemos comunicar por ahí. Así que, amados del Señor, que el Señor les bendiga. Disculpen el haberme extendido tanto, pero era necesario porque no me gustaría que entraras cojeando a este estudio ni tener que repetir la primera clase. Por eso grabé este video y lo voy a enviar al grupo. Ya envié el documento para que lo lean. Lo mismo que les expliqué hoy día está en el documento, está escrito. Y hoy día vamos a seguir analizando la parte que dice, dame un segundo, vamos a empezar a ver la negación del mesiago de Jesucristo. Sí, vamos a partir con esa parte, la negación del mesiago de Jesucristo, y luego vamos a seguir la negación de la encarnación. Hoy día nos vamos a ver también 3 puntos importantes y los vamos a analizar para poder interpretar de manera correcta la escritura. Que el Señor les bendiga y suscríbete a mi canal y súmate al ministerio. Dios te está llamando. Ven al ministerio, apóyanos con una ofrenda de amor, pero también con tu presencia. Necesitamos manos y pies. Que el Señor les bendiga y nos vemos hoy día a las 20 horas. Envío el link, un cuarto para las 20 horas de Chile, y a las 20 horas de Chile nos conectamos para que sigamos este estudio que estamos recién comenzando en la introducción, para poder, recuerden, entender, comprender e interpretar de manera correcta la escritura. Que el Señor Jesucristo les bendiga y paz y gracia de parte de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.